Comenzamos con una buena noticia que ha tenido que esperar, sin embargo, 15 años para ser contada. 100 países de la ONU sientan las bases para crear reservas marinas y proteger la biodiversidad en aguas internacionales. En esta edición hablaremos de los alcances y los obstáculos de este primer acuerdo calificado como histórico. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. En Nueva York, 100 países logran acordar una primera hoja de ruta para proteger la biodiversidad marina. El acuerdo abre la puerta para una nueva legislación internacional de alta mar que castigue delitos de pesca ilegal y contaminación. China da un impulso a su presupuesto en defensa. La Asamblea Popular Nacional buscará ratificar a Xi Jinping como jefe de Estado. Y el chavismo conmemora 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Al acto oficial asistieron los presidentes Daniel Ortega de Nicaragua y Luis Arce de Bolivia. Ampliamos desde Caracas. Más de 100 países alcanzaron este domingo un acuerdo para establecer un tratado para preservar y proteger los océanos. Este pacto histórico busca conservar la vida marina y también la biodiversidad en aguas internacionales. Para el año 2030 se tiene previsto que el 30% de la superficie terrestre y marina del planeta esté bajo protección. Actualmente apenas el 1% de alta mar goza de esta custodia. El nuevo tratado será vital en tanto para hacer frente a las amenazas del calentamiento global, la contaminación y la sobrepesca. El barco ha llegado a puerto. Tras 15 años de negociaciones, más de 100 países llegaron a un acuerdo para proteger la alta mar. Puedo decir con seguridad que ha sido un aprendizaje de toda una vida, así que muchas gracias a todos. Los océanos son el sustento de nuestra vida. Nos proveen de alimentos y rutas de transporte, regulan el clima y atesoran numerosas materias primas. Pero casi 2/3 de las aguas se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que dificulta su protección. El nuevo tratado de la ONU ayudará a conservar la diversidad marina en aguas internacionales. Es el mayor hábitat para la vida en nuestro planeta. Tiene una profundidad media de 4 kilómetros. Y hasta ayer no había ninguna ley internacional, ningún tratado que regulara la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en esta zona. Es un gran acontecimiento también desde el punto de vista del multilateralismo, una señal de que los países pueden cooperar. Es un buen día para todos. Los océanos están amenazados por los desechos plásticos, la crisis climática y la sobrepesca. Se espera que este nuevo acuerdo suponga un cambio de rumbo. Y hay coincidencia en señalar que la biodiversidad marina está disminuyendo a un ritmo catastrófico y por eso que este acuerdo ha sido celebrado, porque sienta las bases para crear reservas marinas en aguas internacionales. Y queremos ampliar, naturalmente, lo hacemos desde Madrid con Celia Ojeda Martínez, quien es responsable de biodiversidad de Greenpeace España. Señora Ojeda, muy bienvenida. Y comienzo preguntándole, ¿un tratado para proteger la biodiversidad de nuestros océanos es también para usted un primer paso histórico? Sí, para Greenpeace un tratado que va a proteger el 30% de los océanos para 2030 es un acuerdo histórico, es una constitución de la biodiversidad marina y amplía mucho los horizontes para seguir luchando y seguir protegiendo los océanos. Señora Ojeda, ¿cómo se pretende expresar esta protección a la legislación medioambiental internacional de manera que la pesca ilegal, por ejemplo, la piratería y la contaminación en alta mar dejen de ser crímenes impunes? Bueno, pues esta legislación lo que nos hace es que de alguna manera pone por encima del resto de las legislaciones, las organizaciones regionales de pesca o las organizaciones que gestionan, por ejemplo, la minería marina. Es decir, esta legislación está por encima de todas estas afecciones del medio ambiente, todos estos intereses económicos. Por lo tanto, una vez que este tratado sea ratificado por los 193 países que lo han firmado, que además empiece a ser implementado, se empezarán a tomar medidas legales
legales cuando se determinen también las zonas a proteger. Es decir, hay varios pasos. Primero se tiene que ratificar, luego estos países lo tienen que acordar, se tiene que establecer estas zonas, es decir, este 30%, qué zonas del océano va a cubrir, y una vez que tengamos eso hecho en 2030, empezaremos a decidir cómo se empezará a legislar cómo estos impactos, como por ejemplo la pesca ilegal, no pueden entrar en esas zonas. Entendemos, habrá que esperar todavía. Entonces, usted ya lo señalaba, la versión final tiene que ser validada por los negociadores y luego ratificado por unos 200 países de Naciones Unidas. ¿Usted da por sentada la ratificación del pacto? ¿Ve suficiente voluntad política? Por ahora sí, todo lo que nos dicen desde Naciones Unidas es que va a ser un acto corto, breve, además que no se necesita llegar a un acuerdo total, sino que los países vayan ratificando. Es decir, todas estamos esperanzadas y sabemos y creemos que esto va a ser así, va a ser rápido y va a seguir adelante. Nada va a seguir bloqueando el proceso como lo ha hecho en el pasado. Así lo esperamos también nosotros. Señora Celia Ojeda Martínez, responsable de Biodiversidad de Greenpeace España. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a vosotras. En otras noticias, el Parlamento chino, la Asamblea Nacional Popular, dio inicio a su sesión anual en Pekín, en la que se ratificará al presidente Xi Jinping para un tercer mandato. El primer ministro saliente, Li Keqiang, sostuvo que las Fuerzas Armadas chinas deben estar más preparadas para el combate ante lo que considera una escalada de amenazas del exterior. Pekín afirma que está aumentando el gasto militar en un 7,2%, pero al mismo tiempo quiere forjar relaciones pacíficas con Taiwán, que reclama como territorio propio. Y en cuanto a la economía del país, los dirigentes han fijado un objetivo de crecimiento económico del 5%, uno de los más bajos en décadas, observan los analistas. La mirada de nuestro experto, Adrián Foncillas. No hay asunto más urgente para el gobierno chino que alcanzar la plena recuperación económica después de 3 años muy convulsos y de haber registrado un crecimiento en el último del 3%. El primer ministro Li Keqiang ha enfatizado esa urgencia durante la apertura de la Asamblea Nacional Popular con un discurso de marcado acento económico y en el que ha prestado mucha menos atención a otros asuntos tradicionales de la agenda, como por ejemplo Taiwán. China ha fijado un objetivo de crecimiento anual del 5%. Es un objetivo muy modesto que está por debajo de los pronósticos de la mayoría de analistas o del Fondo Monetario Internacional, pero ha aclarado Li que persisten los problemas a nivel internacional, la alta inflación, un comercio sin fuelle o los intentos de varios países por embridar el desarrollo chino. A nivel interno ha citado el bajo consumo, y es que hace 3 meses que fue jubilada la política del cero COVID, pero muchos chinos aún son reacios a gastar, y es por eso que Pekín ha preparado un paquete con medidas como ayudas a los jóvenes para la vivienda, mayores coberturas sanitarias para los ancianos o incentivos a la maternidad. Y en otras noticias, en Ucrania, las unidades mercenarias del grupo Wagner tienen el control total de la estación ferroviaria de Stupki en el norte de la localidad de Bakhmut. Así afirmaron este domingo las fuerzas de Donetsk. Bakhmut es el epicentro de los combates en el este del país y estas imágenes aéreas muestran la magnitud de los daños causados por los bombardeos rusos en la ciudad. La presión sobre las tropas ucranianas que resisten en esta ciudad va en aumento. Los expertos en inteligencia dicen que Kiev podría estar considerando una retirada controlada. Las fuerzas rusas llevan meses tratando de capturar Bakhmut, considerada un punto de apoyo clave para nuevos avances. Venezuela conmemora este domingo el 10º aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez, quien gobernó al país entre los años 1999 y 2013. 10 años donde el país ha experimentado los mayores niveles de pobreza y de corrupción. En una década que divide profundamente a Venezuela, sumido en una precampaña electoral de primarias. A las celebraciones oficiales han acudido algunos políticos, como el expresidente de Cuba, Raúl Castro, y los presidentes de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Luis Arce. Nicolás Maduro asumió el poder 3 días después del fallecimiento de Hugo Chávez. Y una década después, sigue al mando de un país que, según él, no se ha rendido. Y 10 años después, les podemos decir que aquí estamos, enteros, de pie y victoriosos, y listos para seguir la batalla en lo que resta del siglo XXI.
10 años de batalla, 10 años de lealtad y 10 años de victoria. Durante este fin de semana, muchos venezolanos acuden llenos de esperanza a los diferentes homenajes que se celebran en honor al líder de la llamada Revolución Bolivariana. Es una forma de expresar que estamos presentes aún y que seguiremos adelante en la lucha que inició el comandante y que estamos aquí dispuestos a continuar para que su legado llegue a un término final positivo para todo el pueblo venezolano. Sin embargo, para muchos, Venezuela parece estar sumergida en una larga crisis, tanto económica como social. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentará el 21 de marzo un nuevo informe sobre la situación humanitaria en el país. En informes anteriores se han recogido crímenes de lesa humanidad, abusos de los servicios de inteligencia y violaciones de derechos humanos, especialmente contra opositores al oficialismo. En el ámbito económico, la crisis energética, la escasez de alimentos, las consecuencias de la crisis bancaria, la inflación y las nacionalizaciones de empresas son un golpe tras otro contra los ciudadanos que luchan diariamente por un sueldo digno. Porque tengo la esperanza y porque quiero ver a una generación mejor. Tengo mis sobrinos, tengo la esperanza de conocer nietos y que sea en una Venezuela distinta. Todas razones suficientes para que más de 7 millones de venezolanos abandonaran el país durante la última década buscando un mejor futuro. Motivación que en realidad yo tuve de mi mamá fue que ella siempre me decía, hijo, sal de Venezuela, como sea, sal. Según un reciente estudio de Data Analysis, Hugo Chávez aún lidera las encuestas de opinión pública en Venezuela, superando con creces a su sucesor, quien deberá volver a convencer a su pueblo para ser reelegido en los comicios de 2024. El periodista de Deutsche Welle en Caracas, Óscar Schlenker, con los detalles de este día. Óscar, saludos. Y el gobierno de Maduro ha querido celebrar por lo alto, pero después de todo, ¿cuánto cohesiona esta fecha al chavismo venezolano y también a la izquierda latinoamericana? Sí, pues hoy en Caracas hay marchas y concentraciones que conmemoran la fecha. Como bien lo dices, han venido a Venezuela los presidentes de Bolivia y de Nicaragua, pero también aliados históricos del chavismo como Evo Morales y Rafael Correa están aquí. Un mensaje del canciller ruso Sergei Lavrov recordando el legado de Chávez también ha llamado la atención. Así que es una oportunidad para la cohesión a favor del chavismo, sobre todo a nivel internacional. En las calles la situación es más tranquila. Sí hay concentraciones en puntos claves de la ciudad, sobre todo en el cuartel de la Montaña, donde están los restos de Hugo Chávez. Óscar, esta conmemoración ocurre también, decíamos, en medio de la precampaña electoral de primarias, que pone también a prueba a la oposición. ¿Cómo afecta esta fecha a ese proceso? Bueno, para la oposición es una fecha difícil de aprovechar políticamente, porque hay una solemnidad que hay que respetar entre los seguidores de Hugo Chávez. Pero es una oportunidad para recordar los errores que se han cometido en estos 10 años de lado y lado. Sin duda hay candidatos de la oposición que también buscan los votos de chavistas descontentos de cómo se ha llevado a cabo este legado de Hugo Chávez en estos 10 años. Sin embargo, esta es una fecha que conmemora el chavismo y donde la oposición no busca participar. Para la administración de Nicolás Maduro es importante demostrar que siguen el legado de Hugo Chávez para cohesionar sus bases, que van a ser claves para las elecciones del próximo año. Óscar Schlenker, como siempre, muchas gracias por tu informe. Un abrazo en Caracas. Y finalizamos en Bolivia con lo siguiente. Unas 40 mujeres indígenas participaron este domingo en una carrera de cholitas en bicicleta, como se conoce tradicionalmente. Y estas son las imágenes. Lo hicieron vestidas con sus icónicas faldas coloridas en la planicie de la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, ubicada a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. La competencia formaba parte de las celebraciones del 38º aniversario de la fundación de El Alto. Así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.